Según las etiquetas, Peter estará más cerca de Jason Todd y Hailey Quinn que de la Batifamilia, pero para eso hay que esperar. No soy creador, link original en la descripción. Peter, el chico de las pizzas. Capítulo 9. La inspiración golpea. Peter deseó tener una manera de escribir sus ideas, mientras caminaba de un lado a otro en el techo, con las manos en los bolsillos de los pantalones. Tenía mucho que planear, eso era seguro. Extrañaba su vieja libreta Stark, un regalo que había recibido para ayudarlo a diseñar nuevas versiones de su traje y ayudar en la torre, pero se había perdido incluso antes de que terminara en Ciudad Gótica. No había forma de que pudiera permitirse tal pieza de tecnología hoy en día. Bueno, tenía menos tecnología, pero al menos aquí nadie conocía su identidad secreta y, para la gente de la ciudad, ni siquiera había un Spider-Man todavía, solo un misterioso meta no identificado. Suspiró al recordar que la policía había llegado justo a tiempo para ver la peor parte de la pelea, cuando perdió la calma y arremetió con ira, en lugar de hacer lo que realmente debería haber hecho e ir a salvar a los civiles. Probablemente esa no había sido una buena primera impresión, especialmente si los mutantes violentos, Meta, eran algo común. La conmoción y la rabia que sintió por las acciones de Firefly lo dominaron. Incluso durante las peores partes de la pubertad, su temperamento nunca le había causado tantos problemas. Desde lo sucedido tras la muerte de Mysterio, desde que Thanos vino a la Tierra, incluso, sus emociones se habían vuelto cada vez más difíciles de controlar. Nadie le había advertido que ser un justiciero podría tener este tipo de efectos, y estaba confundido de por qué le estaba pasando a él. No quería cambiar, le gustaba quien era antes, un adolescente feliz y optimista. Pero ahora sentía que tenía problemas para sonreír y actuar como lo haría normalmente la mayoría de los días. Tal vez eso era solo un efecto secundario de crecer, recientemente había cumplido 17 después de todo. Mientras daba vueltas a los pensamientos en su cabeza, tratando de sentirse mejor, podía escuchar a Gotham moverse desde el exterior de sus ventanas. Solo una pequeña parte de su techo era plano y lo suficientemente alto como para caminar sobre él sin golpearse la cabeza contra el suelo y, cuando estaba allí, podía ver el cielo. Estaba sorprendentemente azul ese día. No podía ver el camino de los civiles, pero no le importaba. Confió en sus oídos para advertirle, ahora que su sentido arácnido se había ido. Parecía que, como tenía que compensar con la desaparición de la habilidad, se sintonizó más con sus sentidos básicos. Sintió que eran más agudos, en cierto modo. Él gimió, apoyando su frente contra el techo. Una vez más, se había desviado. Sin un apoyo adecuado para tomar notas, le resultaba terriblemente fácil perder la concentración, siempre lo había sido. Comprendiendo que no haría mucho hasta que estableciera un espacio de trabajo adecuado para sí mismo, Peter se resignó a gastar el dinero que había ganado la noche anterior. Necesitaba comida de todos modos. Su ropa sucia no parecía estar fuera de lugar mientras caminaba por el Bowery, metiéndose en una tienda de conveniencia antes de que alguien pudiera detenerlo e intentar robarlo. Más gente salió ese día, parecía que los gothamitas no se acobardaron por mucho tiempo y la amenaza de explosivos ocultos no fue suficiente para mantenerlos adentro más que unos pocos días. Después de agarrar suficientes fideos ramen para una semana y algunas cebollas y ajo para darle sabor, consiguió un cuaderno y algunos bolígrafos baratos. No quería gastar todo lo que tenía, pero necesitaba muchos suministros para comenzar su investigación y conseguir un traje nuevo. Realmente no podía evitar gastar su dinero en efectivo, sin importar cuán incómodo lo hiciera pensar que podría terminar en la ruina nuevamente. Comprar en Bowery era un poco como una búsqueda del tesoro, combinada con una versión muy oscura de las escondidas. Más de una vez, sin querer meterse en una pelea y llamar la atención sobre sí mismo, Peter se escondió detrás de un contenedor de basura o un automóvil para evitar ser descubierto por extraños que portaban armas. La mayoría de la gente aquí portaba armas abiertamente como una forma de disuadir a otros de agredirlos. El hecho de que no lo hiciera probablemente lo convirtió en un objetivo más grande. Incluso si tuviera el dinero para un arma, no se sentiría cómodo teniendo una. No necesitaba más formas de dañar a la gente, su cuerpo era lo suficientemente fuerte como para hacerlo por él, cada vez que perdía la concentración o el control. Una manta de segunda mano, un simple bote de basura de plástico y algunas herramientas más. Más tarde, Peter se dio un pequeño presupuesto para comprarse ropa nueva. Las tiendas de segunda mano por allí tenían una cantidad sorprendentemente grande de ropa para niños y adolescentes disponible y fue más que capaz de encontrar camisas y pantalones usados más baratos.
Llevando las bolsas de plástico que le habían dado para guardarlo todo en una mano, se escabulló entre matones y callejones sospechosos hasta que encontró su última parada del día. Con jabón y detergente para la ropa, logró regresar a su departamento sin meterse en ningún altercado, usando las alturas a su favor al regresar a su medio de transporte favorito: saltar de techo. Abrió la ventana de su apartamento desde el exterior, dejándola abierta para ese mismo propósito. Dejó las bolsas de la compra en el escritorio debajo de él y se deslizó hacia abajo tras ellas. La madera gimió pero aguantó, lo que le permitió saltar. Probablemente debería conseguir una silla o un taburete para este escritorio con el tiempo, pero los muebles tendían a ser caros, si recordaba correctamente. A Mae le tomó muchos años remodelar su casa de Nueva York después de que tuvieron que vender todo para pagar las cuentas del hospital y el funeral del tío Ben. El hecho de que todavía tuvieran que entregar su dinero a pesar de que había muerto poco después de llegar a la clínica había confundido mucho a su yo más joven. Habían tratado de evitar los hospitales después de eso, temerosos de tener que pagar facturas insondablemente altas nuevamente. Lo había ayudado como Spider-Man, ya que significaba que su estante de primeros auxilios siempre estaba completamente abastecido cuando su curación no siempre se producía lo suficientemente rápido como para que se recuperara en unos pocos días. Lavar la ropa por primera vez en una semana fue suficiente atracción para que él llegara al sótano. Esperaba no encontrarse con nadie, aún más que sospechoso del tipo de gente que vivía allí, si no canibalismo era una de las reglas básicas. El sótano estaba afortunadamente vacío cuando llegó. Sospechó que la mayoría de los otros inquilinos probablemente estaban en el trabajo. Peter miró brevemente a través de la pequeña cocina común. Era pequeño pero bien equipado, con un microondas, 2 frigoríficos, un horno, una tetera y varios cajones llenos sin duda de más electrodomésticos. Sin embargo, se atascaría con bastante rapidez si más de 2 o más personas intentaran usarlo a la vez. Una puerta al fondo de la habitación lo condujo al cuarto de lavado. Tenía 4 máquinas, 3 para lavar y una para secar. Una vez más, le llamó la atención el hecho de que el lugar se volvería pequeño muy rápido incluso con una pequeña cantidad de inquilinos. Tal vez las unidades más grandes tenían más electrodomésticos que la suya. Todavía no había sido capaz de estimar cuánto más grandes eran, pero no era como si pudiera romperlos para comprobarlo. Solo tenía que seguir escuchando y averiguarlo a partir de los sonidos. Supuso que era una buena práctica para el reconocimiento nocturno. Metiendo toda su ropa nueva en la máquina, así como su manta, Peter la encendió, sonriendo cuando inmediatamente comenzó a retumbar con fuerza. Un modelo antiguo, ese. Le recordó a su infancia. Le encantaba sentarse en el baño y ver cómo la tela de colores giraba a través del cristal, preguntándose cómo se sentiría estar dando vueltas así. Había traído su cuaderno con él, así que se sentó frente a la lavadora y lo puso en su regazo, encontrando la nostalgia extrañamente reconfortante. Ese era un recuerdo seguro, sin dolor adjunto. Fue un alivio descubrir que todavía los tenía. Empezó a escribir. Lo más importante por ahora era para él reunir sus pensamientos en algo más organizado. Un plan de algún tipo. Lista de quehaceres. 1. Montar una zona de oficina y taller. Conseguir herramientas informáticas. Conseguir materiales de lectura. Conseguir materiales para artesanía. Conseguir una máquina de coser. Conseguir una silla. 2. Preparar un traje de araña, buscar la araña de hierro. Trabajar en esquemas de traje nuevo. Encontrar materiales. Adquirir más herramientas de costura. 3. Recopilar intel. Encontrar un mapa de Gotham. Identificar las principales pandillas. Aprender sobre vigilantes. Investigar a los principales pícaros. Peter se golpeó la barbilla con el bolígrafo, tratando de decidir si quería agregar algo más todavía. Esta ya era una gran cantidad de tareas, pero había una cosa en la que eventualmente tenía que pensar, simplemente no tenía idea de cómo lograrlo. 4. Ir a la universidad. Ir a la universidad era un viejo sueño suyo, uno al que no quería renunciar todavía. Había querido estudiar ingeniería y ciencias de la computación, en el pasado, pero ahora ya no estaba tan seguro. Peter se sintió tonto, raspando la última línea, frunciendo el ceño. No sabía lo que quería aprender, y ni siquiera existía legalmente en este mundo por lo que podía decir. Tratar de ir a la escuela no tenía sentido. Incluso su diploma de escuela secundaria fue inútil, al final. Probablemente también había sido borrado de la realidad, debido al hechizo de Stephen. Su situación financiera no le dejaba muchas opciones en cuanto a lo que podía tachar de la lista.
Una máquina de coser estaba fuera de discusión en este momento, ya que tendría que modificarse mucho para que funcionara en un traje Spider, y eso requería componentes costosos, además de la máquina original. Lo mismo ocurrió con los materiales de elaboración. Tanto el fluido web como el traje tenían muchas partes diferentes, y cada uno de ellos necesitaba muchos elementos de calidad para funcionar correctamente. Si la araña de hierro todavía hubiera estado intacta, podría haberla usado como base, pero, tal como estaba ahora, no tenía sentido intentarlo. Su espalda y botas se habían perdido en el fuego, y varias otras partes de su cuerpo habían sido quemadas severamente. No había forma de evitar rasparlo, pensó Peter con tristeza. Cada centímetro cuadrado del equipo estaba lleno de valiosa tecnología y, con lo que le quedaba, probablemente podría hacer varias piezas de equipo. Sus manos comenzaron a moverse instintivamente, esbozando algunos conceptos. Podría intentar replicar el Iron Spider y usar la mayoría de sus componentes para crear un traje orientado a la tecnología, en su mayoría hecho de metal con pocos otros materiales, o podría dividir la nanotecnología y los sistemas informáticos entre diferentes conjuntos. Le llevaría más tiempo fabricarlo, ya que necesitaría una mayor cantidad de tela buena y resistente, pero también podría ser más fácil de producir, y cada traje sería más rápido de terminar. La segunda opción sería más cara a la larga, pero también podría permitirle más flexibilidad. Se encontró imaginando un traje de araña a prueba de fuego, uno que podría haberle dado una ventaja durante la confrontación con Firefly. ¿No usó uno de los pícaros de Gotham Gas en sus ataques? Podría diseñar un traje resistente a toxinas, con un sistema de filtrado de aire instalado. No sería capaz de impulsar la tecnología de la misma manera, pero había formas de evitarlo. Podría cambiar a baterías, ya sea reemplazables o recargables, pero eso sería un poco incómodo. Energía cinética, tal vez. Utilizó mucha fuerza y velocidad como Spider-Man y. Peter jadeó, las ideas fluían en su mente. Un limitador, tal vez. Escribió en el cuaderno, pasando de bocetos a ecuaciones y oraciones cortas. Las páginas se estaban llenando rápidamente y cuando pasó su ropa mojada a la secadora, tenía varios buenos conceptos para explorar. Su primer instinto fue concentrarse en su idea original, el traje resistente al fuego, pero su mente lógica le hizo dudar un poco. Firefly no había sido un meta y, con lo golpeado que había estado al final de su confrontación, lo más probable es que le llevara meses recuperarse, tal vez incluso más. Necesitaba más información sobre los principales pícaros de la ciudad, averiguar si alguno de ellos usaba explosivos y llamas. Si no lo hacían, podría tener que posponerlo para más tarde. La secadora emitió un pitido y él gritó de sorpresa. Había estado tan concentrado en los trajes que potencialmente podría hacer que no se había dado cuenta de que la máquina había terminado su ciclo. Habían pasado 2 horas desde que entró por primera vez en el cuarto de lavado, pero sintió que había sido mucho más corto. Deseó tener más tiempo antes de su turno para trabajar más en sus proyectos, pero, cuando salió del sótano, se dio cuenta de que el sol estaba empezando a ponerse. La luz que entraba por las ventanas del vestíbulo de entrada tenía un tono anaranjado, algo parecido al oro. Siguió garabateando ideas hasta el último minuto posible, deseando poder llevar el cuaderno con él en sus entregas. Sin embargo, no podía ver en la oscuridad, por lo que no tendría sentido ya que la mayoría de los techos solo estaban iluminados por la luna. Tal vez una linterna debería ser su próxima inversión. Había extrañado tener un proyecto en el que trabajar, pero ahora que tenía su propio espacio privado, se aseguraría de mantenerse ocupado. Era un buen solucionador de problemas y este pueblo, hasta ahora, lo estaba desequilibrando. Eso era algo que él arreglaría, y mucho de eso vendría de sus diseños. Por primera vez desde la pelea, comenzó a sentir que podría haber una forma de que Spider-Man se adaptara a este nuevo universo. Gracias a Iron Spider, tenía nanobots y muchos componentes informáticos complejos para usar, una vez que los había eliminado. Ahora todo lo que tenía que hacer era ahorrar dinero, obtener más suministros y herramientas y asegurarse de que no lo echaran. Mientras mantuviera la cabeza baja, todo debería estar bien. Capítulo 10. De vuelta al callejón del crimen. Cuando vio que su última entrega lo llevaría a Park Row, Peter se sintió muy desilusionado. Hasta ahora, su noche había sido relativamente pacífica, la mayoría de sus clientes habían sido civiles o delincuentes de bajo nivel, todos los cuales lo habían tratado muy bien. Habría sido la primera vez que no le apuntaban con un arma durante su turno, pero, por supuesto, esto era Ciudad Gótica. No podía tener tanta suerte.
mientras avanzaba lentamente hacia el norte, dejando el centro de Bowery y dirigiéndose hacia Park Row, más a menudo conocido como Crime Alley por lo que había escuchado en las calles, una extraña sensación se extendió por su espalda y hasta su cuello. Espera un momento, ¿era eso? Se enderezó y luego se congeló, enfocándose en su cuerpo. No podía sentir nada fuera de lo común, fuera de la picazón restante de las pocas cicatrices que aún tenían que suavizar de sus viejas quemaduras. ¿Era psicológico, entonces? Un sentido de araña fantasmal cuando sintió que debería sentirlo, al igual que una extremidad fantasma para un humano normal. El pensamiento lo perturbó mucho más de lo que había esperado. Si el sentido arácnido le había sido arrebatado por completo, ¿qué lo había causado? ¿Podría alguna vez recuperarlo? Se sintió como un momento terrible, pero, tal vez, no lo fue. Los viajes dimensionales serían el tipo de eventos que potencialmente podrían perturbar las habilidades de uno como este. Tenía que investigar más, ahora que había logrado estabilizar un poco su situación. Debería tratar de agregarlo a su lista de cosas por hacer, si se acordaba. Crime Alley estaba lleno de vida cuando entró. Podía escuchar a personas de varios géneros jadeando en algunos de los callejones cercanos, ya que aparentemente el burdel local había reabierto. Varios grupos de gángsteres estaban juntos a lo largo de la calle oscura, fumando, bebiendo y riendo. Podía detectar armas en todos ellos. Detrás de cada grupo se estaban produciendo muchos tratos clandestinos, compradores solitarios que entraban y salían de la oscuridad para cambiar dinero por sustancias o armas. Todo era muy descarado, como si no les importara en el mundo quién pudiera detectarlos. El lugar no se veía igual la última vez que había estado allí, y eso había sido antes del ataque de Firefly. A diferencia de la mayoría de las otras áreas de la ciudad, los lugareños aquí no parecían más tensos después del incidente, sino más relajados. Su mente resolvió la paradoja, desarmándola como un rompecabezas. La gente aquí tenía más inclinaciones criminales, podía olerlo por el polvo en el aire, el olor distintivo de las sustancias, que había aprendido a identificar durante su tiempo en Nueva York. Ahora que se estaba concentrando, podía escuchar a la gente encerrada dentro de sus apartamentos, civiles. Esas personas todavía estaban asustadas. ¿Qué haría que los criminales se relajaran pero los civiles se escondieran? La respuesta se le ocurrió y se cruzó de brazos, inquieto. Por supuesto. Debe haber una investigación en curso sobre el incidente, y los explosivos aún estaban estallando, por lo que había visto en los periódicos mientras compraba comida ese mismo día. Gran parte de la fuerza policial debe estar enfocada en detener eso, y si los vigilantes de la ciudad trabajaron con ellos, de lo que aún no estaba seguro, probablemente también estaban distraídos. Eso dejó más tiempo para que las pequeñas armas salieran y jugaran. La cantidad de cocaína que podía oler solo era preocupante, la sustancia era cara, tener tanta en la calle, escondida en mochilas y bolsillos grandes, solo sacada para cambiarla por un par de billetes, era una señal. De confianza, por supuesto, también había sustancias más baratas, y en cantidades aún mayores. Mercancías por valor de miles de dólares estaban esparcidas por el callejón. Demasiado para eliminar si las pandillas no estuvieran absolutamente convencidas de que no las atraparían. Realmente, ¿quién podría intentar detenerlos? Había unas buenas 50 personas de pie con armas. Incluso con un escuadrón de policía completo, el tiroteo que siguió sería un baño de sangre. Peter caminó hacia el callejón, sintiendo que varios ojos lo seguían mientras avanzaba. Esto no terminaría bien. Apenas había recorrido unos 100 pies en la larga y tortuosa calle cuando escuchó a alguien moverse detrás de él, los sonidos de pasos cayendo cerca de los suyos, combinándolos para, con suerte, despistarlo. Como no quería que esto degenerara en otra pelea injusta, y con solo un par de disparos en sus tanques web, decidió actuar de inmediato. Mejor mostrarles que no era un blanco fácil lo antes posible. Cuanto más rápido se corriera la voz de que podía defenderse, menos lo molestarían durante sus entregas. Era algo que estaba empezando a aprender sobre Gotham. En las calles, había una jerarquía muy animal entre los diferentes residentes. Los más fuertes, los más astutos, los más inteligentes y los más experimentados prevalecieron sobre los débiles. En su vecindario, la mayoría de los gothamitas más débiles habían sido expulsados, o tal vez eran ellos los que se escondían adentro, esperando que saliera el sol, con la esperanza de que ahuyentara a las pandillas. Había escuchado muchos tiroteos por la noche, muchos asaltos también. Ya no tenía un traje de araña, no había nada que pudiera hacer al respecto, ¿verdad?
Peter se giró mientras la persona detrás de él seguía caminando, sin darse cuenta de que los habían visto. Su mano se disparó, agarrando el cuello de su camisa, tirando de ella hacia adelante con tal fuerza que tropezaron y casi se caen. Era un hombre, con una chaqueta negra y un maquillaje oscuro alrededor de los ojos, haciéndolos confundirse con la oscuridad de la noche. Gritó de sorpresa mientras caía. Tratando de mantener el equilibrio para no tocar la última pizza que quedaba en su bolsa, Peter se agachó y balanceó su pierna en un amplio arco. Sus zapatillas chocaron con los jeans rasgados del matón, dándole a sus piernas el último empujón que necesitaban para rendirse por completo. El hombre se estrelló contra el suelo, maldiciendo. No busco problemas. Peter le dijo, poniendo su pie en la parte baja de la espalda del adulto, presionando ligeramente hacia abajo. Podía escuchar a varias personas, también vestidas de negro, sacar sus armas. Solo estoy aquí para una entrega. Por favor, déjame en paz. Vete al diablo. El hombre le escupió, luchando con su mano por liberarse de la presión que estaba ejerciendo sobre él. A una docena de pies más o menos hacia la entrada del callejón, sus amigos vestidos de negro estaban sacando varias armas. Oh chico. Esto no estaba saliendo como estaba planeado. Por supuesto que no se dejarían intimidar por él. Había mostrado cierta habilidad para luchar, pero aún eran 8, incluido el tipo que gemía en el suelo, y todos ellos eran más grandes en tamaño y llevaban un arsenal más peligroso que él. Para ellos, la conclusión de la pelea era obvia. Al menos su grupo era el único que vestía de esta manera específica, lo que probablemente era la razón por la que se habían quedado cerca de una de las salidas del callejón. Más adelante en la calle, pudo identificar a varios miembros de otras pandillas, la mayoría de ellos ahora se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. Podía escucharlos reír, como si esto fuera solo una especie de espectáculo. De ninguna manera podría usar sus redes con tanta gente mirando, especialmente ahora que su enfrentamiento contra Firefly había aparecido en la portada de varios periódicos. Tendría que confiar en su fuerza, flexibilidad y velocidad, mientras intentaba parecer un adolescente normal y corriente y no arruinar la última pizza en su bolsa. Eso significaba que no podía dar la vuelta, tenía que mantener la espalda recta. Bueno, él sabía qué hacer, ahora solo tenía que sobrevivir de alguna manera. 2 hombres corrieron hacia él, demasiado lejos de la única farola en funcionamiento de Crime Alley para ser algo más que sombras en la noche. Al menos eso significaba que la mayor parte de la pelea sería difícil de ver para los otros criminales en la calle. Apretando los músculos abdominales y de la espalda para asegurarse de que no daría ninguna voltereta por reflejo, Peter saltó a un lado del callejón, con un pie apoyado en la pared. Inmediatamente empujó y saltó una vez más. Uno de los 2 hombres tropezó con eso, quedándose atrás, pero el otro no se inmutó, todavía cargando incluso cuando el chico volaba por el aire. No es una buena elección, señor Tuck. Peter torció la cintura, girando sobre sí mismo en el aire y enviando su pie a estrellarse contra la cara del pobre hombre. No había puesto mucha fuerza detrás del golpe, pero aún así fue suficiente para hacer que el tipo colapsara como una marioneta con cuerdas cortadas. ¡Ay! Aterrizó en cuclillas una vez más, justo a tiempo para que el otro tipo lo alcanzara. Detrás de él, pudo escuchar que varios de sus amigos habían sacado sus armas pero aún no les habían disparado. Lo entendió. Estaba tan oscuro en este momento que las balas probablemente alcanzarían a cualquiera que estuviera en el callejón, no solo a él. Si fallaron y atraparon a alguien de otra pandilla, las cosas podrían ponerse feas muy rápidamente. De los 5 que aún estaban en pie, otros 2 venían hacia él. Uno tenía algo que olía a metal en su mano izquierda, el otro tenía un ligero olor a pegamento y cera para madera. Cuchillo y bate de béisbol. Agarró el pie del segundo de los 2 atacantes iniciales, que finalmente había superado la sorpresa y ahora estaba justo frente a él, mientras intentaba patearlo, deteniéndolo con una mano. Su otro fue a agarrar el tobillo del hombre y lo torció salvajemente, enviando todo el cuerpo del matón en un giro fuera de control que terminó con su cara contra la piedra. Se dio cuenta de que algunos de los delincuentes de otras bandas habían comenzado a animarlo, con las mejillas sonrojadas. No necesitaba esto en este momento, solo traería más atención a la escena. Como si fueran causados por sus pensamientos, varias luces comenzaron a encenderse en los edificios que los rodeaban, disipando algunas de las sombras que, hasta el momento, habían impedido que los portadores de las armas le dispararan. Estupendo. Los civiles observaban ahora, desde la relativa seguridad de sus apartamentos y ocupaciones.
Habría seguido sintiéndose terrible por eso si hubiera tenido tiempo, pero, tal como estaban las cosas, la mujer del cuchillo y el hombre del bate de béisbol ya estaban casi sobre él. Afortunadamente, los 3 asaltantes de los que ya se había deshecho habían decidido quedarse en el suelo. Esperaba que fuera porque los había noqueado y no porque se hubieran dado cuenta de que era un meta y no tenían oportunidad sin un arma. Si esa última opción era la correcta, fue inteligente de su parte, ya que les dio a sus colegas mucho más espacio para disparar. Esperando que la última pizza no se hubiera arruinado por sus saltos y agachamientos, Peter retrocedió unos pasos, doblando ligeramente las rodillas, listo para saltar. Cuando la mujer que empuñaba el cuchillo golpeó, apuntando la hoja a su estómago, él la pisó fácilmente y luego se deslizó contra su espalda demasiado rápido para que ella reaccionara. Luego agarró la parte trasera de su chaqueta de cuero y, fingiendo que era un gran esfuerzo para él, la lanzó directamente al hombre de béisbol. Los dos chocaron entre sí y aprovechó esta oportunidad para escapar. No estaba dispuesto a intentar luchar contra 3 hombres armados mientras toda la calle miraba. Los escuchó gritarle a su espalda que se alejaba, pero, como sospechaba, ninguno de ellos lo siguió más adentro del callejón. Demasiado peligroso para ellos, ya que otras bandas estaban representadas en mayor número allí. Ahora, solo tenía que esperar que esas pandillas tampoco intentaran pelear con él. Sin tiempo para pensar, casi estaba llegando a otra banda de criminales. Se estaban riendo de la escena que había causado, algunos de ellos aplaudiendo. ¡Ey, chico! Un hombre que vestía una sudadera con capucha verde y una extraña chaqueta de mezclilla remendada cubierta de botones y que, por alguna razón, tenía una flor de plástico en la solapa. ¿Quieres hacer un poco de pasta? A los chicos bromistas nos vendría bien un luchador como tú. ¿Una pandilla temática de payasos? Estaba tan sorprendido por el concepto que se quedó en silencio, mirando al hombre con una expresión confundida. Eventualmente, se sacudió y respondió tan cortésmente como pudo. Gracias, pero ya tengo trabajo. Él trabaja para Marcos, intervino otro hombre vestido con flores, antes de que alguien pudiera molestarse por su negativa. Una ola de ahs y ohos recorrió a los pandilleros mayores presentes, los más jóvenes aún estaban notablemente confundidos pero lo suficientemente inteligentes como para no decir nada al respecto. Él consiguió uno bueno esta vez. Alguien comentó mientras lo soltaban. Probablemente va a durar más. ¿Deberíamos decirle al jefe? ¿Cómo le vas a decir, idiota? No te van a dejar entrar para hablar con él. Solo el murciélago y Gordon pueden verlo, escuché. Su conversación fue lo suficientemente interesante como para que Peter siguiera espiándolos mientras avanzaba por la calle. Las otras pandillas lo dejaron solo, su manejo del asalto anterior y su intercambio con el grupo de payasos, todavía no podía creer que eso era una cosa, aparentemente había sido suficiente disuasión. Tal vez a ellos tampoco les importaba. Aparentemente, por lo que pudo distinguir mientras se alejaba, el líder de los chicos bromistas había sido capturado unos meses atrás y, desde entonces, se mantuvo encerrado lejos del mundo. El nombre de la prisión empezaba con una A pero tenía problemas para entender la palabra completa. ¿Arcano? No, la segunda parte no había sonado exactamente así. Cuando llegó al lugar al que lo había llevado su GPS, de repente se dio cuenta de quién había pedido la pizza y no pudo evitar sentirse muy cansado. Tocó el timbre del apartamento correcto de todos modos, preparándose para lo peor. ¿Eres tú? Harley sonrió mientras abría la puerta. En la calle detrás de él, Peter podía escuchar a un grupo de matones que se alejaban apresuradamente después de verla. Parecía ser una especie de institución por aquí. A diferencia de la última vez que la había visto, la mujer no llevaba un arma de fuego, tenía ambas manos vacías. Todavía estaba vestida de manera provocativa, usando jeans tan cortos que casi parecían ropa interior y una camisa de vestir blanca que no estaba completamente abotonada. Hizo todo lo posible para advertir su mirada, no se sentía cómodo con la pantalla. No pensé que alguna vez volverías, arrulló la mujer. Adelante. Realmente no debería hacerlo. Ella era obviamente inestable de alguna manera, pero no pudo evitar su curiosidad. Por la forma en que se comportó y las reacciones que obtuvo, tuvo cierta influencia en el inframundo de Gotham. Necesitaba información y aparte de la biblioteca pública y espiar a los matones callejeros durante sus entregas, en realidad no tenía otras pistas. Peter entró. Harley lo condujo por las escaleras hasta la puerta de un apartamento llamativamente decorado. Alguien había envuelto una guirnalda alrededor del marco de madera, luces rojas y verdes brillando al ritmo. ¿Son esas luces de Navidad?
Preguntó, preguntándose si se estaba acercando a esta época del año. Perdió fácilmente la noción de los días, pero recordó que había visto la fecha en varios periódicos antes. De hecho, eran en diciembre, simplemente no podía recordar en qué parte del mes. ¿Qué? No, esa es solo mi puerta. Ella dijo esto con una sonrisa incrédula, como si sus preguntas hubieran sido completamente incongruentes. La cosa era que Peter estaba casi seguro de haber visto esas mismas luces en una tienda de temática navideña hace unos días. Bueno, al menos solo chocaban ligeramente con la pintura rosa rayada que se había aplicado a la puerta. Frotó sus zapatillas en un tapete verde brillante que decía bienvenido a casa. Un poco de sangre los había manchado cuando le dio una patada al matón antes y esperaba que no se manchara. Esos eran sus únicos zapatos. Quería disculparme, le dijo Arley mientras la seguía. No se explicó y en su lugar corrió hacia lo que parecía ser una cocina, ubicada justo al lado de la puerta principal, a la izquierda. Su sala de estar estaba a la derecha, tenuemente iluminado por algunas otras guirnaldas navideñas. Su lugar era pequeño y estaba lleno desde el piso hasta el techo con cosas que hacían que Peter se sintiera extremadamente incómodo. En un cómodo sofá rosa y blanco, había una docena de pistolas tiradas. Podía decir por el olor que estaban todos cargados. Frente al sofá, una mesita contenía botellas de vino vacías y colillas de cigarrillos. Podía ver frascos de pastillas esparcidos por el piso, algunos desparramados, medicamentos esparcidos entre cuchillos y periódicos viejos que habían sido olvidados allí. La sala de estar era pequeña y esos dos muebles ocupaban la mayor parte del espacio disponible, pero aún así Arley había logrado colocar un pequeño televisor de pantalla plana. No parecía tener mucho uso, ya que el soporte en el que estaba sentado estaba cubierto de polvo. En las paredes, la pintura marrón descolorida había sido cubierta por varios carteles y obras de arte. Entre esas dos cosas, por supuesto, también se habían montado varias armas como decoración. Demasiados de ellos para ser legales, pensó. Bueno, que ciertamente costó bastante dinero obtener un arsenal tan grande y esto era solo la sala de estar. Definitivamente había encontrado algo interesante allí, necesitaba seguir investigando. Arley volvió a la sala de estar con 2 botellas de cerveza abiertas en las manos. Ella lo sentó en la mesa con una sonrisa. Ven a sentarte. Ella hizo un gesto hacia el sofá. Peter se deslizó de su bolsa de pizza, sacó la caja y se la entregó antes de dirigirse con cuidado al asiento. Se tomó el tiempo de sacar algunas armas y colocarlas sobre la mesa antes de sentarse. Esta fue probablemente una de las peores ideas que jamás había tenido. Torpemente tomó la cerveza que Arley le tiró. Las gotas cayeron sobre sus pantalones y sobre el sofá, pero a ella no pareció importarle. Ella lo miraba con una gran sonrisa. Pensé que estabas muerto. Ella dijo eventualmente. Llamé al orden y el viejo dijo que el lugar estaba cerrado. Lo siento. Peter lo intentó, sujetando el alcohol con incomodidad, sin querer beberlo realmente. Arley asintió con gravedad, bebiendo un poco de su propia cerveza. Muy decepcionante. Pero sobreviviste. Así que decidí organizar una fiesta de supervivencia. Ella agitó sus brazos alrededor, como para abarcar toda su pequeña sala de estar. Teniendo en cuenta el lío en el que se encontraba, Peter solo pudo sonreír cortésmente, haciendo un gran esfuerzo por no mostrar en su rostro que había notado la docena de granadas debajo del soporte del televisor. Aunque nos acabamos de conocer, señaló. Fue completamente ignorado ya que Arley había comenzado a comer pizza. Parecía un poco desordenado, pero probablemente no tan malo como podría haber sido, considerando lo que le había hecho pasar durante la pelea anterior. Esta vez, parecía que solo era vegano, con muchas especias encima. Hizo girar su cerveza intacta en la botella, retorciéndose incómodo en el sofá cubierto de armas. Y gracias por intervenir el otro día. Se las arregló para decir, con la esperanza de que abriría una conversación interesante. Intentar que ella hablara sobre las pandillas y el crimen en la ciudad era la razón por la que estaba aquí después de todo. Oh, sí. Arley sonrió. Esos idiotas. Todos están así, enojados porque su jefe ya no es el gran jefe. Su risa cuando terminó la oración sonó un poco histérica y su inquietud se disparó una vez más. Bueno, eso fue información interesante. Tal vez había hecho bien en seguir sus instintos en este caso. Trató de empujar un poco más fuerte. ¿Crees que van a tratar de hacer algo al respecto? Volvió a reírse, bebiendo el resto de su cerveza y arrojando violentamente la botella vacía a la pared. Se hizo añicos con el impacto, haciéndolo estremecerse. Tal vez debería detenerse antes de que la enojara más.
Harley se quitó la cerveza intacta de las manos y puso un trozo de pizza en su lugar. Ella también bebió su botella, enviándola volando como lo había hecho antes. Ella no se veía muy feliz. ¡Ay! Ella suspiró. Se supone que no debo beber, pero ¿qué puedes hacer? No queriendo desencadenar reacciones más extremas, Peter se quedó muy quieto. Ella no se dio cuenta de lo pálido que se había puesto su rostro. Afortunadamente, en lugar de eso tomó una pastilla del suelo y la aplastó en su mano. Se metió el polvo en la boca y lo tragó, haciendo una mueca por el sabor. Permanecieron en silencio durante unos minutos. Se sentía como si estuviera tratando con un animal salvaje e inestable, pero, en realidad, este era solo otro ser humano. Tenía que recordar eso. Esos tipos y finalmente le dijo, arrastrando las palabras un poco. Y son unos perdedores. Eligieron al tipo equivocado y no quieren admitirlo. No es que nadie los quisiera si lo intentaran. Apestan. Lo repitió un par de veces más, puntuando cada repetición con un chasquido de sus dedos. Tienes que ser inteligente cuando eliges un jefe, especialmente en Gotham. Vaya, dijo Peter, animándola a seguir hablando mientras intentaba sonar lo más neutral posible. Mordió la rebanada de pizza, ya estaba casi fría pero al menos le dio algo de energía. Sí. Harley asintió. No era inteligente. Al menos, no lo creo. La gente dice que no lo era. Ella negó con la cabeza, pareciendo adolorida. Había una historia allí, pero definitivamente no se veía lo suficientemente estable como para que él preguntara al respecto. Al menos el tipo que elegí no era un perdedor total. Sus manos temblaban ligeramente. Tomó otra pastilla, que también trituró y tragó. No parecía un hábito muy saludable. Hablemos de otra cosa. Soltó Peter. Él no se sentía bien haciéndola tan visiblemente molesta, y la inteligencia no valía la pena actuar como un idiota. Se aferraba a los temas de conversación, completamente fuera de su elemento. Harley todavía estaba temblando. Había recogido un cuchillo de la alfombra y lo estaba haciendo girar entre sus dedos. Su precisión y velocidad eran impresionantes. ¿Querías disculparte? Se las arregló para preguntar, esperando que fuera suficiente para sacarla de lo que fuera por lo que estaba pasando. Tuvo que repetirlo varias veces antes de que ella lo notara y, una vez que lo hizo, su temblor se calmó un poco. «Oh sí», exclamó, poniéndose de pie de un salto y aplaudiendo, su estado mental anterior completamente olvidado. «Mira, la última vez, no me di cuenta, pero mi novia me lo dijo». Ella se dio la vuelta dramáticamente, señalándolo y luego poniendo una mano en su frente. «Olvidé darte una propina», dijo ella, sonando absolutamente desconsolada por eso. Por supuesto, él podría por el ritmo de su corazón que solo estaba montando un espectáculo. Era una muy buena actriz, tendría que recordar eso. Espera, y de repente tuvo una epifanía. ¿Es por eso que me invitaste a entrar? Negó con la cabeza justo después de que las palabras salieran de su boca. Ella también lo había invitado a venir con ella la última vez. Podía ser un idiota, a veces. No. Te invité porque tenía curiosidad. Pero quiero darte algo como disculpa. Salió corriendo de la sala de estar una vez más, esta vez dirigiéndose por un pasillo hacia lo que él supuso que era su dormitorio. Ella salió de él agarrando una gran caja rosa y verde, que dejó caer sobre sus rodillas. Realmente no tenías que hacerlo, le dijo Peter, teniendo un mal presentimiento sobre el tipo de regalos que se le ocurrirían a una mujer como ella. Oh, pero lo hice. Fue tan divertido verte sacarles los dientes. Desearía ser Meta también, suspiró soñadora. Deliberadamente ignoró ese último comentario, abriendo el regalo en su lugar. Dentro de la caja había una escopeta recortada cubierta de mariposas y corazones de color rosa brillante. Incluso venía con varias cajas de municiones, lo que lo intimidó un poco, considerando que las cosas acababan de caer descuidadamente sobre su regazo. Esta es mi tercera arma favorita. Harley le dijo. Quería traerte chocolates, pero realmente no puedo ser visto en público, así que pensé que esto sería suficiente. Gracias. Él graznó. No quería un arma. No necesitaba un arma de fuego. Sin embargo, no creía que pudiera decirle que no a Harley, no con la cantidad de armas que había esparcido por toda la habitación. Estoy tan feliz de que te guste. Ella le guiñó un ojo. Espero que te diviertas mucho usándolo. Esto sí. Se fue bastante rápido después de eso, sabiendo que Marco lo estaría esperando en el restaurante. Está bien, asintió Harley cuando él le dijo. Tengo que respetar a tu jefe.
Su dificultad para hablar había empeorado dramáticamente, parecía a punto de desmayarse. Esperaba que ella estuviera bien, mientras subía al techo desde la escalera fuera de su apartamento. Había guardado la caja de la escopeta en su bolsa de pizza, no quería que lo vieran con ella, incluso si se pegaba a los techos. La sorpresa de que le entregaran un arma había sido todo lo que pudo sentir al principio, pero ahora que estaba, con mucho cuidado, regresando a la pizzería, se encontró pensando qué podía hacer con ella. Las armas tenían varios componentes interesantes dentro de ellas, tal vez podría intentar desarmarlas y convertirlas en otra herramienta, algo menos peligroso. Si lo hacía, podría tener que buscarse un kit de soldadura, dependiendo de si quería o no modificar el armazón del arma. También podría tratar de agarrar el interior, tal vez también podría hacer algo con las balas. Tuvo que usar todo lo que logró tener en sus manos si quería sobrevivir a Ciudad Gótica. No había obtenido tanta información de Arley como esperaba, pero lo que había escuchado ya lo intrigaba. La pandilla de cuero negro solía gobernar el inframundo, pero ahora el equilibrio de poder había cambiado. Había encontrado su primer contacto con el inframundo. Ahora tendría que seguir investigando. Cuanto más aprendía sobre esta ciudad, más misterios descubría. Gotham era el lugar más extraño en el que se había encontrado y, viniendo de él, eso significaba mucho.